Aquí estamos delante de la pantalla. Santuario es el desarrollo que quiero grabaros hoy. Es un desarrollo con 4 etapas, 94 unidades la primera etapa, que es la etapa agua. Lo nos va a explicar aquí Lorena y Alan. Buenos Hola, días. chaval. Hola, Buen día. buenos días. Y nada, consiste en departamentos de 1 y 2 recámaras, estudios penthouse y estudios de 1 y 2 recámaras. En total tenemos todavía una unidad de este precio. Estamos en Frag & Family con un descuento del 5%, creo, ¿no? Así Sí. es. Ya pronto se nos va este 15 de junio, si no es que un poquito antes se va este descuento, pero aún tenemos muy buenos precios. Y el terreno es muy amplio, es 1 hectárea, donde luego os voy a poner el vuelo de dron que realizamos allí para el anterior vídeo. Vamos a empezar a conocer otra vez Santuario, que ya hace tiempo que no lo grabamos. Estamos aquí también con Alex y Adriana, que bueno. Mira, aquí tenemos un mapa de lo que es la ubicación de... Pero es un mapa muy alejado, de la zona. Porque el pueblo de Tulum es este de aquí, la costa, la zona hotelera la tenemos aquí, lo que es la zona maya de las ruinas mayas, el Parque del Jaguar, el aeropuerto de Tulum lo tenemos aquí, justo en esta parte, la estación de tren Maya del aeropuerto y la estación de tren Maya en Tulum. Bueno, sabiendo todo eso, en la parte que va a la Kukulkan, a la izquierda, bajando, tenemos Santuario. Y lo bueno es que esta calle está asfaltada, ¿es correcto lo que digo? Sí, es correcto. Por ahí vamos a poner unas tomas del dron, cómo está pavimentada esa calle, entonces pues te da un fácil acceso. Bueno, aquí nos dicen ciertos detalles, como a 4 kilómetros, 300 metros de la zona hotelera, a 4 kilómetros prácticamente de la avenida Cobá, 40 kilómetros del aeropuerto de Tulum, 300 metros de la avenida Kukulkan, que nos lleva a la zona hotelera, el Parque del Jaguar 4,5, la estación del tren Maya, 40 kilómetros. pero esta es la de la parada de Tulum, sí, la que está en la del Cobá. aeropuerto, esta de aquí, porque la otra no, la otra la tenemos muy cerca. Y ya está, y 13 minutos a la ruina de Tulum. Esa es la ubicación, luego en la zona pues hay zonas comerciales, hay restaurantes, Sí. así que estaremos muy bien allí ubicados. No, y fíjate que me gustó este mapa porque te da una idea de hasta dónde puede crecer Tulum. Tulum no es como Playa del Carmen, que todo esto es habitable. Como ven, todo esto, muchos han escuchado de la reserva de la biosfera de Shankán, y Sí. muchos no. Bueno, pues miren el tamaño. Por acá hay una No, y laguna. luego para abajo, bastante. Claro, y luego por aquí corre una red de ríos subterráneos, no sé, creo que es la más grande del mundo. Sí, es la red de ríos subterráneos más grande, de hecho abarca todo este pedazo, entonces hay zonas en las que no se puede construir, es por eso que Tulum. Sí, y por ahí también los que compran terreno, luego no les conviene comprar un terreno si quieren construir un edificio porque nada más te dan el permiso para 2 pisos, por el tema de que abajo hay esa red de ríos subterráneos. Entonces, ponle que crezca bien. Mira, por ejemplo, todo esto está pues vacío. Porque esta zona protegida, esa zona Zonas no se puede. protegidas, exacto, Y exactamente. si crece, crece un poco esporádicamente por estas zonas, Exacto, por aquí, para- y también para la zona de aquí arriba. Claro, entonces, por ejemplo, todos los que ya pues tienen terrenos por este lado de construcciones, pues mira qué privilegiados, porque todo va a crecer hacia allá, hacia Ujú. atrás. Entonces, todo esto es la zona, pues se puede decir turística, ¿no? Bueno, pues háblame un poquito de, ya sabiendo la ubicación, de lo que es Santuario, que representa, porque nos dicen que hay 4 etapas. La primera que se está construyendo es la de etapa agua, aquí lo podemos ver. Así es, voy a ponerles aquí un master plan donde podemos ver mejor. Esta sería la primera etapa. Correcto. La segunda, tercera, cuarta van a ser las demás, tierra, fuego y aire, que es diferente de color cada una. Cuéntame un poquito de lo que es Santuario, cómo es el tema, porque aquí me habéis hablado mucho de las amenidades que hay, que es mucho terreno que tenéis y muy buenas amenidades, ¿no? Así es. Sí, algo fantástico de este proyecto es que es un proyecto conceptual. Entonces, cada fase, por ejemplo, la fase agua va a tener muchas actividades acuáticas. Yoga acuática, va a tener muchas albercas, muchos jacuzzis. Entonces, toda esta fase está inspirada en el agua. Por ejemplo, así cada fase, por ejemplo, la fase fuego también va a tener ciertas amenidades como fogatas, cosas por el estilo. Entonces, este proyecto es un proyecto muy inspiracional que lo que queremos es que cuando venga el turista o el propietario al proyecto es que vivan una experiencia única, una experiencia donde se vengan a desconectar y vengan a conectar con todos sus sentidos, porque lo que queremos es que creen esa conexión con la madre tierra. Entonces es un proyecto único
como comentábamos, pues consta de 400 aproximadamente unidades, pero está muy espacioso. Entonces, lo que queremos es eso, ¿no? Que sea un santuario para todos los que lo vayan a visitar. Luego vamos a hablar de lo que son las amenidades comunes de las 4 etapas y las amenidades que va a tener la fase agua. Voy a parar un momentito para que pase otro render. ¿Algo que quiere comentar Alan antes de que nos vayamos al siguiente render? ¿Qué es eso? Sí, mira, ahorita qué bueno que tenemos esta imagen porque aquí te muestra la fase 1, 2, me imagino que ver Orden. de esa manera, ese orden, 2, 3 y 4. ¿Qué pasa aquí? Aquí tienes la lista 0. Sí. Quiere decir que los precios son lo más bajo que puedes encontrar ahora mismo. Eventualmente, claro, conforme el inventario se va reduciendo, los precios van a subir. Pero ¿qué pasa cuando salga una fase 2? Ya van a salir otros precios. Y la fase 3 y la fase 4. Entonces, lo que tú ya compraste aquí ya se va a nivelar con los precios de acá y de acá en algún momento, porque aquí van a salir ya un poquito más altos. Bueno, esta primera fase se entrega a finales de 2026, ¿no? Correcto, así es. Finales de 2026 entregamos la fase agua. Entonces las siguientes fases se irán construyendo a medida que vamos trabajando cada fase, cada etapa. Esta estará vendida, la otra estará por la mitad, la otra empezará y así. Entonces posiblemente el desarrollo se termine de construir 2027, 2028. Sí, ahora sí que esperamos que sea pronto, pero aproximadamente 2028, 2029, ¿verdad? Vamos a conocerlo por dentro, que ahora sí ya no voy a parar la cámara, porque cuando lo paramos como que nos enfriamos un poco a la hora de hablar. Aquí también han construido el Sendero del León, como en Casa León. Exacto. Este sendero está muy padre porque va a unir ahora sí que todas las fases del proyecto. Entonces este sendero es punto clave y pues obviamente va a unificar todo el proyecto, ¿verdad? Sí, porque tendremos para poder andar por la parte de abajo y por aquí arriba con... Bueno, al mismo tiempo te paseas, lo ves desde un punto de vista un poquito más alto, te vas a otra zona del desarrollo con otras amenidades diferentes. Vamos a ir conociendo más. Sí, así es. Algo muy importante también de este proyecto es que está muy enfocado a la sustentabilidad. Vamos a tener energías renovables, captación de aguas pluviales, tratamientos de aguas residuales, educación ambiental. Eso está muy padre porque cuando vengan los turistas, los residentes, les vamos a platicar pues de cómo cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Que es lo que queremos lograr con este proyecto. Mucha conciencia ambiental. Y aquí lo que hablábamos de la fase agua, que son amenidades muy inspiradas, ahora sí que en los cenotes sagrados, en toda la flora y fauna que tenemos aquí en la región. Bueno, quiero mencionar algo porque luego te preguntan si el lugar va a tener cenotes, porque hicimos un video de la presentación del lugar, no fue ahí, no es ahí donde va a estar ubicado. Ese es un cenote, un área de... Fue en Casa Cenote, precisamente. Cenotes, pero no. Se van a construir piscinas, áreas que van a simular tal vez algún cenote, algo natural, Sí, claro. pero no tiene un cenote natural para que tengan ahí el... Bueno, eso también les da una tranquilidad de que la Sí. construcción va a ser sólida, de que tiene todo lo que necesita, porque cuando hay cenote dentro de un terreno también puede afectar a otras zonas. En Claro. este caso no le va a afectar. Claro. El subsuelo es muy importante, que esté bien fuerte. Sí, claro. Ahí, por ejemplo, tenemos todo lo que está enfocado ahora sí en esta fase que está increíble, que son cascadas terapéuticas, hidroterapia. Todo esto está enfocado en que la gente cuando venga, pues ahora sí que se desconecte, ¿no? Hieloterapia. Y lo fantástico es de que todas estas amenidades van a estar en todo el proyecto. Oye, en esta de aquí me encanta ver como un jacuzzi, pero con tanta naturaleza que te rodea. Y eso es verdad, porque cuando entregáis los desarrollos se ve mucho verde dentro, no parece que estés en un edificio. Claro. Eso me gusta muchísimo. Sí, es lo que queremos lograr, que la gente venga y se desconecte y que entre a un mundo diferente, ¿no? Todas estas amenidades que estamos viendo de la fase de agua se entregan, ¿no? Así es, correcto. Sí, todas estas amenidades y por ahí pues obviamente se van incluyendo algunas más. Por ejemplo, actividades, se les van a enseñar, por ejemplo, actividades de buceo, cosas por el estilo. Que lo que queremos es de que obviamente venga la persona y si no quiere salir del proyecto no tenga que salir, pero si quiere salir obviamente a conocer las maravillas que tiene Tulum, la joya de Tulum, pues Claro. obviamente, ¿verdad? Que conozca. Bueno, pues Ahí estamos viendo la fachada, es una fachada bastante, ha gustado mucho a todos los que han comprado en este proyecto. Como puedes ver, manejamos mucha vegetación. Los materiales que manejamos es muy importante, son materiales
que necesitan bajo mantenimiento. Siempre estamos pensando, obviamente, en el inversionista, que todo lo que él se puede ahorrar, ¿no? Desde el material, para que no tenga que estar pagando muchísimo en mantener este tipo de materiales. Son de alta durabilidad. No, y lo bonito es también pues la forma que le dan, el redondeo, los balcones, que no está todo cuadrado, sino que le dan un poco de arte, ¿no? No, y aparte se hacen de estilo moderno para que no pasen de moda. Ujú. Y el otro día, platicando con un ingeniero, estábamos viendo las fachadas y me dice, lo bueno de estas fachadas es que forran las paredes con materiales, nos dejan muchas paredes blancas afuera. No, y a mí lo que más me gusta, ya te lo he dicho y lo repito, mucho verde, mucha naturaleza, eso me encanta. Claro. Sí. De hecho, te voy a decir algo, creo que el desarrollador ya tiene ahorita 27 desarrollos, Así es. de todos me gustan mucho, pero creo que este se está llevando la corona, ¿no? También yo creo que es el más grande de todos, también Sí, el este. más grande y el más, no sé, se me hace muy, muy bien, vanguardista. Aparte, ¿sabes qué? Está increíble porque cada edificio del proyecto va a tener su propio lobby. Entonces eso está muy interesante porque va a tener su propio lobby, entonces la seguridad también es muy importante, ¿no? También al momento de poner en renta una unidad. Y les recordamos que se nos entregan con ascensor, para que sepan que no van a tener que subir sí, andando. por aquí vamos a ver un poquito más de las amenidades. Recordemos que se entrega amueblado y equipado. Tenemos gimnasio en la parte del rooftop, tenemos restaurante, alberca infinita, que eso no puede faltar en nuestros proyectos. En el rooftop también, áreas lounge, lobby con recepción. Tenemos spots de Instagram, cuerpos de agua, muchísimos, porque estamos enfocados en la fase agua, área de snack y bar en la piscina, también eso está padrísimo, estacionamiento, servicio de concierge, que si quieren un masaje, él los va a apoyar con todo eso. Clubs de playa, tenemos convenios con clubs de playa donde les dan descuentos y precios especiales, jacuzzis. También tenemos renta de bicicletas, que sabemos que en Tulum pues se usa mucho este medio de transporte, asoleaderos, elevadores, eso es muy importante, en los proyectos contamos con elevadores, áreas verdes, bastantes áreas verdes, el Sendero de León, que es el que va a conectar todo el proyecto, rentas de scooter y spas y tratamientos de hidroterapia. Entonces, eso solo es la fase agua, porque tenemos más amenidades en las otras fases. ¿Las podrán compartir todas las fases, las amenidades? Sí, así es. Si tú estás en la fase agua, podrás ir a visitar la fase fuego, la fase aire. Entonces eso también es algo espectacular porque en qué otros proyectos puedes andar visitando. Luego, si pueden, me das un resumen, no 100% como hemos hecho con la fase agua, de qué amenidades se pueden encontrar en las demás fases para que se hagan una idea de lo que van a encontrar allí. Sí, realmente hasta el momento todavía no nos han dicho, nos han platicado un poquito, pero ya una vez que tengamos ya bien fijas las nuevas amenidades, con gusto se las compartiremos. Muy bien. Creo que por ahí escuché que iban a ser como más de 40. Sí, más de 40 amenidades, entonces sí está fantástico. Bueno, yo quería adelantar una de ellas, que es la que me gusta mucho. Sendero pero de León. ¿Seguimos para adelante? ¿El Sendero de León? Esa ya la hemos comentado. Esta es una vista De aérea lobby. de lo que es el lobby, ¿no? Sí, este lobby está padrísimo porque es un lobby a doble altura. Entonces, pues tú llegas y es ahora sí que majestuosa la vista. Increíble. Sí, a nosotros nos encanta. A mí me gusta mucho. Por ahí está otra imagen del lobby. Por ahí vemos también el Sendero de León, que va conectando todas las amenidades. Sí, por ahí hay unos proyectos en construcción ahora mismo en Tulum, que también los lobbies van a ser majestuosos. Me muero, te lo juro, me muero de ganas ya por verlos terminados, porque son algo nuevo, algo distinto que se empezó a hacer, ¿no? Sí, Bueno. que a la gente le gusta mucho. El servicio de concierge. Exacto, ahí tenemos nuestro servicio de concierge. Vamos a tener una transportación, aquí por ejemplo la estamos viendo, que los va a llevar a cenotes, a clases de snorkel, a clases de buceo. Entonces eso está muy padre porque ya no vas a tener que rentar algo extra, sino ahí ya va a estar esa transportación que los va a llevar a ti o a tus huéspedes. Muy bien. Eso está padre. Qué bueno. Así es. Y bueno, por aquí vemos un poco más de actividades que tendremos ahí en el proyecto. Snorkel y buceo, aquayoga. Y bueno, aquí nuevamente vemos nuestro jardín central. Y aquí está nuestro rooftop.
¿Qué es lo que les digo? Lo fantástico de este proyecto es de que tenemos amenidades por todos lados, en la parte de abajo, en el rooftop, en todos lados vas a tener actividades tanto para niños como para adultos. ¿Quién diría que esto es la parte del techo? Cuando vemos tanta planta, tanto árbol, yo diría Sí. que eso parece la parte de abajo. Pues no, tenemos la parte de arriba, Exacto. con lo que estáis viendo, Sí. y seguramente vistas a la selva. Algo que distingue a este desarrollador son los roofs, los rooftops. Las piscinas acá arriba es como una marca insignia de este desarrollador. He visto otros desarrollos que tienen unas piscinas increíbles en la planta baja, Ujú. pero en el rooftop no te ponen nada. Es que como es algo novedoso, Claro. porque normalmente el esfuerzo se pone en la parte de abajo, cuando entras te quedas con la boca abierta, pues cuando subes arriba al techo y te encuentras lo que te estás encontrando, y creo que el gimnasio está aquí al lado, Sí. imagínate. Sí, también eso, Paco, habla de la experiencia que tiene el desarrollador. Ujú. Nosotros ya tenemos, como lo decía Alan, 27 proyectos, y poner una piscina en un rooftop de un edificio, obviamente tienen que ser expertos ahora sí en la construcción, ¿verdad? Y pues ya esto es algo que nos caracteriza como firma, las increíbles albercas. Pero también lo que estoy notando es que ahora se está empezando a utilizar piedra. Piedra maya. Ahorita vamos a grabar después de aquí, vamos a grabar los avances de obra de un desarrollo que está aquí cerca para los seguidores que compraron algo ahí, que vean que el edificio se está construyendo, que está casi ya pues, en su etapa final. Y me sorprendió que en la parte de afuera le están poniendo piedra. Para mi gusto se ve muy bien, tal vez a muchos no les va a gustar, pero a mí me encanta. Y estoy viendo que ahora están utilizando piedra. Entonces, esas son las innovaciones que se están haciendo constantemente. Bueno, vamos a conocer dos de los edificios. Uno que ya se va a entregar en este mismo mes, que es Cocovis 1, y el otro que es Sea Tower, Sea que Tower. se va a entregar en los próximos meses, y vamos a ver el avance de obra de Sea Tower. Bueno, vamos a seguirle. El rooftop maravilloso, me encanta. Tenemos un poquito más. Lo que pasa que en las amenidades no habíamos hablado que tenía gimnasio. Yo creo que va a tener gimnasio, ¿no? Sí, así es, va a tener gimnasio. En las amenidades Ok. también contamos con gimnasio. ¿Te bajaste directamente a este Paseo del León que enamora? O... Sí, aquí para lo que comenta esta leyenda, que lo que queremos es disminuir el impacto ambiental, entonces sin sacrificar, ojo, sin sacrificar la experiencia de lujo de nuestros clientes. Eso es algo que nos distingue mucho como marca, al usar todos los materiales, todos los acabados de alta durabilidad, y pues que además ya combinado en Tulum, esta mezcla de lujo y sostenibilidad va a quedar espectacular. Y bueno, aquí pues ya las características que, que que empezamos al principio. en un El apartado total si ahora quisiéramos hacer un apartado, por ejemplo, todavía se sigue pagando un poquito, no mucho. Así es. Sí, Deja- todavía lo tenemos en $1,000. $1,000, ¿no? O 20,000 pesos, sí. Ahorita, por promoción especial. Regularmente es con 100,000 pesos. Mira, aquí tenemos la vista de un render de un departamento, creo que tipo de una De recámara. una recámara. Sí, así porque es. esto le da un poquito de privacidad, pero elegante y bonito, ¿eh? No, y Sí, la cocina, fíjate lo de acá arriba, esta parte, se ve muy, muy bien. Creo que combina el estilo moderno que se está haciendo ahora con lo que se construía anteriormente. Estoy viendo esto de aquí, que son espacios cerrados, estas ventanas, ese tipo de materiales. Era una combinación de antes con ahora. Bueno, este mismo edificio de SOR tiene ese Sí. tipo de cocina. Tiene ese tipo de cocina. Sí. Estas unidades que ya nos queda tenemos una disponible en esta fase, han sido un éxito porque tú sales de tu unidad, que es Swim el up. swim up, exacto, sales de tu unidad y directo te avientas un clavado en la alberca. Eso es espectacular. O te quedas a descansar O te leyendo un quedas en la libro, te hamaca, tumbas, exacto. con lo que gustes. Tienen también posibilidades de tener tu hamaca. Sí, y- eso está espectacular. Y porque poca te- gente vas a tener por ahí delante en privacidad. Exacto. La mayoría de la gente lo que hemos visto es que se va a la alberca del rooftop, entonces esta Claro. alberca básicamente la tienes para ti, y pues obviamente la rentabilidad de este tipo de unidades también es muy alta. Pues este tipo de unidades de las más valoradas y de las primeras que se venden. Exacto, sí, ya nada más tenemos una disponible. Y lo que comentábamos de los planes de pago. Regularmente son 100,000 pesos, ahorita por promoción pueden apartar con 20,000 pesos únicamente. El anticipo, el enganche que es del 30%, y durante la construcción van haciendo pagos conforme ustedes se sientan más cómodos, ¿verdad? Cada 2 meses, cada 3 meses, ahí el cliente decide, y ya dejamos un 10% a la entrega del proyecto. Muy bien. Es lo correcto, es lo que siempre hemos vendido aquí en la empresa.
y de vez en cuando, si tú tienes una forma de pago un poquito superior a lo que te están diciendo aquí, puedes regatearles algún descuento, ¿es correcto? Así es, sí, hay veces que pues ya lo negociamos, ¿verdad? Entonces, Claro que sí. Los negociamos fuera de cámaras. lo negociamos. Bueno, yo os quiero decir que yo cuando grabo en otros desarrollos te ofrecen unos descuentos muy altos, aquí no te lo van a ofrecer tan altos, pero siempre le puedes sacar un rendimiento si tienes un capital que lo tienes por ahí parado, se lo puedes sacar así. ¿Esto qué significa? Los Menezes Rewards, al tú comprar en una unidad de nosotros, ya sea en Playa del Carmen, en Tulum, tú obtienes toda esta serie de beneficios. Está muy padre porque les damos una tarjeta especial y en restaurantes de Tulum, de playa, cenotes, hoteles, bares, en el Circo du Soleil, les ofrecen descuentos especiales a nuestros clientes. Bueno, es una tarjeta en donde por ser cliente de la empresa, pues te van a dar una serie de descuentos que están ahí, en este caso hasta el 50. Sí, así bueno. es. Entonces, pues obviamente no solo están invirtiendo en un gran proyecto, sino también están llevándose muchos otros beneficios al ser parte de la familia Menezes. Y pues ahora sí que los invitamos a que vengan y descubran este lugar que va a quedar ahora sí mágico. No sé tú cómo lo definas, Alan. Santuario. Quiere llorar, Alan. No, es que la verdad, el mismo nombre, santuario, te lleva a algo más, te lleva... Bueno, yo lo que quería aportar aquí con lo que quieres decir Sí. es que no estás vendiendo un edificio con departamentos y ya, sino que es la sensación de estar dentro de pues un resort, por decir algo, con mucha naturaleza, todos los sentidos que puedas tener de la naturaleza, como agua, tierra, fuego y aire. Todo eso lo quieren representar en una hectárea, en un lugar de Tulum donde también hay mucha tranquilidad en esa zona. Entonces, Sí. pues cuando tú inviertes ahí, inviertes en sacarle un capital, en sacarle un rendimiento, pero al mismo tiempo en un lugar de relajación, ¿no? Claro. Sí, así es. Sabemos que hoy por hoy la gente quiere venir a vivir una experiencia y es por eso que este proyecto está tan bien pensado y tan conceptualizado a que la gente venga y se conecte y viva esa experiencia. Bueno, pues tiene su sello, en pocas palabras, ¿no? Sí. Venga, vamos a hablar de lo que hay disponible, ¿te parece? Inventario. Claro que sí, vamos a ver el inventario. Estamos en la parte de arriba, donde están los penthouse. Hemos empezado por la parte de arriba porque estábamos hablando de esto, de la distribución, ¿no? Entonces, como está la fase de agua, este tipo de amenidad que vemos aquí es una cuarta parte de las amenidades que te vas a encontrar. Imagínate este cuadrado, aquí otro, arriba otro y arriba otro. Imagínate lo grande que va a ser con el Paseo del León comunicando por cada lugar, tu ascensor para subir aquí o bajar para el Paseo del León, lo que es el rooftop, posiblemente aquí haya un gimnasio o se haga un gimnasio en la parte de abajo para todos en común o se haga en cada edificio, no se sabe todavía ese tema. Aquí tenemos como especie de cenote, como lo hemos visto en Menezes Tulum, uno que comunica todo el edificio de arriba abajo. Y bueno, vamos a irnos a la planta de abajo y luego terminamos aquí. Vamos a la planta. Sí, para ver ya algo terminado, para que tengan una idea de cómo se construye, los materiales que se utilizan. Porque aquí es pues, imaginación, ¿no? Echar a andar tu mente, imaginarte el proyecto. Bueno, aquí ya nos están diciendo que los aparcamientos los tenemos por la parte de fuera. Esta sería la zona del lobby, la parte de la piscina y todos estos departamentos que entran directamente a la piscina de abajo y los que no, pues pueden entrar por otros lugares, ¿no? Entonces aquí ahora mismo tenemos a la venta de 2 recámaras que podría ser individual, si se quiere vender individual, o estos dos de aquí también, que podrían ser individuales o de 2 recámaras. Aquí nos dan el precio de 2 recámaras, por si alguien se quiere comprar para la familia completa. Te dejo hablar. Sí, así es. Aquí tenemos 2 recámaras para los que quieren invertir en 2 recámaras. O si alguien dice, sabes que yo quiero un swim up, pero solo quiero un estudio de una recámara, ahí por ejemplo, pues ya se puede dividir. Esto se los mostramos para que sepan que también podemos tener 2 recámaras, ¿verdad? Y por ejemplo, si ustedes, ahorita estamos en la planta baja, ¿correcto? Vamos un poquito arriba al primer nivel. Y por ejemplo, ustedes dicen, ¿sabes qué? A mí me gusta esta ubicación, aquí quiero de 2 recámaras. Claro que lo podemos hacer. Hacer nosotros los constructores y los desarrolladores
en etapa de preventa podemos hacer esas modulaciones, o incluso tenemos clientes que dicen, quiero 3 recámaras. Entonces hacemos toda la unificación de 3 recámaras. Sí, también se nota la diferencia de precio en caso de agarrarlo en esta parte, agarrarlo delante de la piscina. Dependiendo de tu presupuesto, pues agarras el lugar dentro del desarrollo. Exacto, sí. Y aquí pues estamos viendo el lobby, que como decimos es a doble altura. Aquí también está el lobby. En este nivel es donde está el Sendero de León, ¿ok? Ahí entonces tú, aquí están los elevadores, tú bajas del elevador y te vas caminando por el Sendero de León. Entonces esto sería un primer nivel, estaríamos por encima de la piscina y nos queda esta unidad todavía a la venta, estas 2 de aquí, bueno, estas 2 no, porque esta es una de 2 recámaras y otra de 2 recámaras, pero bueno, ya sabéis que se puede dividir. Exacto, por ejemplo esta se puede dividir y esta está en $187,000, igual que este precio. Ok. Cuando hablamos de dólares, ¿aquí qué impera? ¿Los dólares o los pesos? Porque ahora mismo esto que sería el cambio que estaba cuando salió el desarrollo. Exacto, nos estamos guiando por los dólares y recordemos que es a tipo de cambio del día. Aquí lo ponemos este precio como una referencia para que se den una idea de cuánto Pero lo que manda son los dólares. Exacto, lo que manda son los dólares. Entonces cuando decimos vale $185,000, eso va a misa. Lo que puede cambiar es esto dependiendo del valor del dólar. Correcto. Ok. Correcto. Que ahorita para los mexicanos, Paco, es súper buena oportunidad porque el tipo de cambio está a nuestro favor. Entonces justo ahorita estamos recibiendo muchos mexicanos que están invirtiendo. Muy bien. Acá. Bueno, de hecho, me preguntaban el otro día, ¿la mayoría de tus clientes de dónde son? Y le digo, pues de donde sea. Sí. Mientras quieran invertir, mientras que les guste México, les encante México, no importa si son extranjeros, mexicanos vienen al extranjero. Mira, yo Incluso diría, te lo voy a decir más o menos, ¿vale? Yo diría que el 40% son mexicanos, el otro 40% son mexicanos en Estados Unidos, algunos estadounidenses, algunos chilenos, algunos argentinos, algún español por ahí, más o menos eso es. Sí, y en Tulum también hemos tenido mucha gente de Europa que está invirtiendo, que viene, ahora sí que saliéndose de todo el concreto que tienen allá, están invirtiendo acá en Tulum. Entonces, Y nos olvidábamos de Canadá, que también hay algunos por ahí de Canadá. canadienses, americanos, así es. Y bueno, aquí por ejemplo estamos en el segundo nivel. Como pueden ver, las unidades que están en amarillo están reservadas, apartadas. Y las que están en rojo son las que están ya vendidas, que por allá tenemos una. Bueno, pues cuando queréis información más detallada, yo os voy a poner con Alan y os va a pasar toda la información que necesitéis de los desarrollos y también con Lorena. ¿Qué te parece? No, me parece perfecto. Contáctenos, pónganos ahí, llámenos o mándenos un mensaje. Con gusto les vamos a apoyar con la presentación, con el inventario. Podemos darle una información más detallada por teléfono. Digo, yo sé que aquí podemos hacer una videollamada también. Ajá. Por ahí, yo sé que es muy difícil a veces imaginarte la ubicación, imaginarte las vistas del proyecto, porque muchas personas nunca han venido a México, o han venido a México, nunca han venido a la zona, y aún así están interesados en invertir. Entonces, a mí me gusta que ellos tengan una visión más clara. Podemos pasar al lugar, tomarle un video, mandarle fotos, tal vez un vuelo de dron. Sí, tenemos videos de dron con las vistas tentativas por nivel, entonces pues también al exterior, ¿verdad? Porque obviamente ahorita al interior pues es puro árbol. Claro. Bueno, y ya estamos ya en el último nivel, se puede decir, la zona de penthouse. En lo que está encima de lo que es el lobby, no suelen ser penthouse porque están las amenidades arriba, ¿es correcto? Correcto, sí, en la parte de arriba, que ahorita lo vamos a ver, tenemos la alberca y todas las demás amenidades. Y las demás unidades penthouse, estas se comunican con la parte de arriba, vamos a verlo ahora en el siguiente nivel. Así es. Y aquí estaríamos ya en la zona de amenidades y estos ya se pueden ver que son penthouse, esto es privado todo con su pasillo, donde ellos pueden salir por la parte de arriba y comunicarse con las amenidades sin ningún problema. Sí, eso es lo fantástico de las unidades penthouse, que tienen doble acceso, uno en la parte de abajo y otro en la parte del rooftop. Y salen directo, como tú comentas, Paco, igual a las por aquí. amenidades. Así es. Pues excelente, ¿eh? Por aquí subirías con el ascensor y podrías bajar al primer nivel e irte con el Paseo de León a otro desarrollo, a otras amenidades, a otro desarrollo no, a otra fase A o otra etapa. fase. Exacto. Exacto. Bueno, pues nada, ¿qué más les podemos contar ya? Pues nada, vamos a ver ya algo terminado y de ahí nos vamos a ver que está casi terminado, que todavía quedan unidades disponibles y ver si podemos grabar desde el roof. Sí, también ahí les vamos a mostrar como la distribución del penthouse, del estudio penthouse, Claro. para los que todavía no se pueden dar una idea, ahí lo vamos a ver.
Bueno, pues yo voy a parar un poquito la cámara y nos vamos a colocar cascos seguramente. Así es.
qué invertir en una propiedad en la Riviera Maya? Invertir en la Riviera Maya es una decisión clave por varias razones. Aquí, disfrutarás de servicios completos y una piscina, junto con acceso a algunas de las playas más bellas del mundo. La alta demanda de alquileres vacacionales garantiza seguridad y potenciales ingresos superiores a los de un banco. Además, las propiedades en esta región ofrecen los mejores acabados para combinar rentabilidad con belleza. Encuentra ubicaciones privilegiadas cerca del mar o en zonas turísticas. Con opciones de financiamiento y entrega inmediata, invertir en este paraíso es más accesible que nunca. Escanea el código QR para más detalles con Paco. Pues aquí estamos, de Coco Beach 1. Vamos a ir al departamento de muestra para que veáis cómo se entregan amueblado y equipado. Este desarrollo se va a entregar este mes, no sé si a final de mes aproximadamente. Ya está muy cerca de la entrega. Y al lado, el que tenemos al lado es el Coco Beach 2, que se entregará a final de año. Es de la misma empresa, pero claro, la construcción en Playa del Carmen es muy diferente a lo que es Tulum. Aquí son más elevados los edificios y lo interesante es el roof con vistas al mar, que lo tenemos ahí a 200 metros, 300 máximo. ¿Qué te parece? Me gusta mucho, se parece mucho a los renders que hemos puesto también. Sí, que igual hemos como puesto. Ahora que hemos puesto renders, ¿no? Sí, lo que me gusta aquí de esta constructora, bueno, esta desarrolladora, es que lo que te muestra en renders es lo que te entrega o te lo mejora. Bueno, pues vamos a conocer el departamento para que vean la calidad, cómo está por dentro y se hagan una idea de lo que nos podría entregar. Luego nos vamos a ir a uno que está allí, que está cerca también de su entrega. Este primer edificio no, el otro que es blanco. Vamos a ir allí a ver el avance de obra. Sí, por ahí tienes un par de seguidores que se van a poner muy contentos de ver este video. Sí, ¿no? Sí. Venga, vamos para adentro. Bueno, ya veis el tema de los detalles en el lobby. Todavía no está terminado para nada. Aquí tendrá sus sofás, algunas plantitas. Esto será una pared verde, pero no de pintada, sino con plantas artificiales. Total, que el lobby va a quedar impecable. ¿Nos vamos a ver el departamento? Imagínate que ahora mismo estás en Tulum, en tu departamento. Pasa una distribución diferente. Esa parte de privacidad. Esto es un estudio de unos 40 y tantos metros, muy aproximado a lo que estamos entregando allí también, o lo que se va a entregar más adelante. Impresionante la terraza, ¿eh? Es muy grande. Sí, bastante grande. ¿Vas a salir? Pues fíjate, el suelo de mármol, mesa, terracita, las plantas que te ponen aquí fuera, la vista al exterior. Aunque a mí me gusta mucho en Tulum ver la vista de la piscina. Yo, por ejemplo, soy más de ver vistas en interiores que en exteriores. ¿Por qué? Por tanta naturaleza que le ponen, tanto árbol y la piscina, me encanta. Bueno, pues así te lo entregan, no con la decoración, no con esos espejos, ni con ese detallito, sino ni con la tele. Te entregan los muebles, la cama como la veis, lo que es el closet, sofá. Te lo entregan también con toda la cocina, con todos los aparatos de la cocina también. Y lo que es el baño completo. Así, como lo estáis viendo, más o menos os entrega allí en el desarrollo que estamos hoy, el día de hoy grabando, que sería el santuario. Es por eso que os quería enseñar pues, el material que utilizan y las calidades. Bueno, ¿tú cómo te sientes aquí dentro? Encantado, ¿no? Sí, no, se ve muy amplio. Y fíjate que ahorita estoy notando algo aquí en la terraza. No sé si lo van a una nueva decoración para todos, pero no sé si lo notaste. Estas dos barras que tienen ahí unas luces... sí, indirectas. Aquí tenemos luces indirectas. Esto es normal. Esto no es normal. Esto no lo había visto yo hasta ahora. Sí, ¿no? Yo vi me que había fijado. grabaste, pero no dijiste nada. Dígalo, yo creo que no lo notaste. No me fijé. Sí. No me fijé en este detalle. Gracias por decírmelo porque... Y mira. Sí, exactamente. Digo, no sé si lo van a implementar en todos los balcones, pero creo que se va a ver muy bien. Sí, espectacular. Esa pared la entregan blanca, ¿eh? No se entrega así con ese papel que le han puesto. Y este también es opcional, Paco. Estos lo podemos hacer de esta forma o corredizo completamente, que se cierre y con diferentes diseños. Esto es opcional. O sin este, ¿verdad? Si alguien dice no, yo no Sí, quiero normalmente este, lo entregan sin esa decoración. Así es. Sí, Pues de nada. hecho, y la decoración es muy bonita. Se entregan amueblados, equipados, pero ojo, la decoración no se entrega
Las paredes son blancas, lo del biombo pues ya lo mencionaste. ¿Y a qué voy con esto? Por ahí le quiero mandar un saludo a Efraín. Ah, ok. Es que Efraín y Verónica Sí. tienen un buen gusto por la decoración. No, ya fuimos a grabar ahí su condo que tienen casi Sí, uno frente que al hemos mar, puesto a la renta. que está en las rentas. Y bueno, hace una semana les entregaron en un edificio de aquí de la misma compañía, Mamenese. Y la verdad es que la decoración está increíble en ambos lugares. Entonces, si esto les gusta, ustedes créanme, lo pueden mejorar también. Pues nada, ya hemos conocido lo que es el material con el que se entrega. Nos vamos a ir al otro desarrollo porque tiene 2 penthouse a la venta. Nos vamos para allá y muy buena ubicación. Esto es Sea Tower, el desarrollo que vamos a ver ahora, el avance de obra. Y hay 2 penthouse. En la esquina de allá hay uno con vistas hacia el mar, hacia acá, y luego otro con vista frontal, se podría decir. Así que tenemos uno de 79 metros y otro de 89 metros cuadrados. ¿Eso sí es correcto? Correcto, sí. Ahorita vamos a ver cómo tiene su vista el frontal, que está espectacular. Y Ajá. vamos a ver el que está a un costado, su vista. ¿Cuál es más grande, el del frontal o el otro? El del costado. El del costado es el más grande. Entonces tenemos el que es un poco más pequeño, pero con vista frontal al mar, de 79 metros, vendría a ser casi 40 metros de abajo y 40 metros de arriba. Y el otro que vendría a ser de 45 metros abajo y 45 metros arriba, que es ese segundo nivel de ahí. Bueno, el segundo nivel no, el segundo departamento, el que hace esquina hacia allá. También tiene vistas al mar. Y este edificio está fantástico, ¿por qué? Porque tenemos esta parte de aquí que es zona protegida, no se puede edificar, y las vistas son espectaculares. Desde el tercer nivel ya pueden tener vistas al mar. Todos los que han comprado de tercer nivel para arriba ya tienen vistas al mar. Y Alan quiere comentar algo del edificio, ¿no? Sí, mira, fíjate que es el primero que veo que le ponen piedra. Vamos a verla. Y yo creo que ya a partir de ahora le van a estar trabajando ese tipo de piedra. Bueno, diferentes colores, diferentes Sí, yo texturas. lo que he visto en los de Tulum, que no es piedra de este tipo, es piedra más tipo malla, diría Ya, yo, ¿no? Ya. Pero bueno, está Pero bien. bueno, me sorprendió para bien. Cada vez se está mejorando, se están buscando diferentes alternativas de construcción, que no sea lo mismo en todos lados. Este ya está bastante avanzado, yo creo que en 3-4 meses seguramente estará para su entrega, seguramente, no lo sé ahora exacta la fecha, Sí. no le he preguntado. Y esta sería la entrada al lobby. Y yo me acuerdo cuando tú y yo empezábamos a grabar que lo sacábamos a la venta, ¿te Sí. acuerdas? Sí, lo Aquí recuerdo muy varios bien. seguidores del canal tienen hecha su inversión, entre ellos tengo a Javier Camarena, que te quiero mandar saludos. ¿Quién más? ¿Te acuerdas de alguien más por ahí? Hay unos cuantos, hay 3 o 4. Claudia su esposo. Ok. Javier. es- ¿Te acuerdas de Javier? Javier, ay, se me olvidó el apellido ahorita mismo. Bueno, Gracias. este sería la entrada a lo que es al aparcamiento subterráneo, y el lateral del edificio ya queda aquí en esta posición, pero fíjate que los de este lateral también desde la tercera planta tienen vista parcial al mar. Vamos a bajar por aquí porque el lobby ahora mismo está cerrado y vamos a subir a ver los penthouse. Vamos a andar un poquito. Estamos subiendo las escaleras, Belén y yo, y los demás también están aquí detrás. Y vamos a hacer ejercicio un poquito. En el tercer nivel. Y bueno, las vistas del tercer nivel son parciales, ya lo veis, por estos árboles son grandes, ese edificio, ahí se ve el mar perfectamente. Este es el tercer nivel. Cuarto nivel, aquí ya las vistas sí que se ven bastante mejor. Ya si vamos subiendo, pues se verán aún mejor. Ya justo estamos delante de este edificio, pero ya estamos por encima. Las vistas por acá son impresionantes, está muy bien. Con la cámara no lo representa lo que yo estoy viendo. Pues ya se empiezan a ver. Ahora cuando vayamos al quinto nivel y sexto nivel, pues ya va a ser mucho mejor. Y esto es lo que os decía, aquí no pueden edificar, todo esto es zona protegida. Nos vamos al siguiente nivel, chaval. Fíjate que no sé si se pueda, pero digo, edificar no, pero hacer como un tipo Parque o algo, ¿no? Parque, como áreas para correr, trotar, caminar, A pasear. lo mejor eso lo podría hacer, yo creo que sí. Eso sí, o Y sea, dejar algo- los cenotes. Aparte, pues todo lo que la plusvalía que da también A la zona. a la zona, ¿no? De que tienes un pequeño Que Central no se Park. destruyera para nada la naturaleza y que hubiera unos paseos por aquí. Sí, como Lo que una- pasa que acuérdate que aquí hay animales naturales de la zona. Ya se llevaron los cocodrilos, en su tiempo había cocodrilos en esta zona porque también Ya. tenemos lagunitas por aquí en medio. Luego nos va a hacer un vuelo de dron el chavalote, a ver qué tal están las playas. Qué bonito se ve el mar. Sí, vamos para arriba.
Vamos. Este también. es el quinto Otro, nivel. otro que falta. Bueno, ¿Cuánto? cada vez que subimos para arriba, Como pues, dos, está como 3 menos años. trabajado. Bueno, Pero fijaros ya la pista que ¿como tenemos. 4 años? Mucho mejores aún. no me la he puesto porque está oculta. Pues ya nos vamos a la zona. El siguiente nivel ya es la parte del roof. Sí, de hecho, justo aquí en esta unidad que estamos, Paco, esta es la que tenemos disponible. Esta la tenemos Esta, disponible. Esta vista es la que tenemos Pero- disponible. sí, porque este es un penthouse. Exacto. Ah, qué bueno. Pues esta es la que tenemos disponible. Esta es la vista que tú tendrías desde el penthouse que está a la venta. ¿Qué precio está este? Este está en 7.650.000. 7.650.000 pesos. Así es. Pero Ok. si te cansas de la vista desde tu balcón, te puedes subir a tu piscina y desde la piscina puedes tener todavía una mejor vista. No, ahora cuando subamos arriba lo vamos a grabar. Ahora solamente voy a grabar cómo está el departamento y Mira, este sería la este es el espacio que te va a este sería conectar con el espacio roof. para subir arriba. Van a al poner una penthouse, escalera. la parte de arriba. Y este sería el baño del departamento. Uno de ellos. Nos vamos para arriba. De la vista frontal me está diciendo aquí Lorena que tenemos el otro penthouse, que es el último, el de la esquina, que ese tiene una vista lateral, pero estamos en la parte de abajo, la parte de arriba se verá mucho mejor. Esta sería la entrada a este penthouse que tiene 2 millones menos, ¿no?, de precio. 2 millones menos, ajá, porque está a un costado, ¿verdad? Y no tiene la vista. Entonces aquí la vista no la tenemos tan bonita, no tenemos una vista tan bonita, son 2 millones menos. Vamos a ver de la parte Pero de lo arriba. compensa desde la parte de arriba. Exacto, este desde la parte de arriba sí se alcanza a ver el mar. Bueno, pues en este penthouse la entrada a la subida, la parte de arriba sería por aquí, la parte interior. Tu baño aquí en esta parte y vamos a conocer la parte de arriba. Vamos a llegar a la parte de arriba de los penthouse y también de lo que es las amenidades, la zona de amenidades. ¿Dónde estarían? Yo creo que estarían por aquí el que estábamos hablando de la parte frontal. Sí. Bueno, el de la parte frontal. Yo ahora mismo estoy un poco perdido. Frontal, estas son las amenidades, justo tú estarías al lado. Ahí está Lorena, que nos está enseñando. Y esta sería tu piscina privada, con tus camastros aquí a la derecha, por ejemplo. Tu baño, que lo tendrías ahí. Área para hacer algo de comida, si quieres también. Toda esta piscina la disfrutarías con estas vistas. Imagínate qué vistas. Vistas impresionantes. Y fijaros por aquella zona, que ahora lo vamos a ver desde la zona del roof. Y por ahí también se ven bastante bien las pistas. Vistas bonitas, no, lo que le sigue. Exactamente. Pues vamos a ver el otro penthouse. 2 millones de pesos más o menos de diferencia, solamente por las vistas. Y encima el otro es más grande, 10 metros. El otro penthouse sería el último, el que tenemos aquí en esta parte. Nada más que acá están, pues, bueno, están trabajando. Buenas tardes, chicas, Buenas mujeres tardes. trabajadoras. Están ahora trabajando ahí y casi no podía pasar. Aquí rellenaron la piscina para hacer la prueba de que no hay problemas con el agua. Y aquí sí, aquí ya tenemos vistas al mar, aunque sean parciales, a esa parte y a aquella parte de allí. Y esta sería tu piscina y tu lugar. En este momento están trabajándolo. Tienes una parte que da hacia el mar y la mayor parte es hacia el atardecer, la vista del atardecer. En aquella zona se esconde. Sí. Pues nada, lo dicho, ya os enseñamos que tiene vistas al mar. Ahora nos vamos a ver las amenidades de lo que es la piscina del roof. Buenas vistas tenemos de aquí, de esta zona. Fijaros qué piscina más hermosa, desde que empieza ahí, todo este lateral hasta allí, con esta parte de aquí que cubre un poquito menos y la bajada de escaleras que la tendríamos aquí. Y estas vistas las que tendríais, los que habéis comprado aquí en Sea Tower, unas vistas espectaculares con la zona de la playa de Punta Esmeralda, la 88, la 72, aquí estaría la playa Coco Beach y aquí al ladito tendríamos playa Pelícanos. Y luego ya a la derecha tenemos la playa de la 38 y Mamitas. Pues estas vistas son unas vistas impresionantes, espectaculares, no nos podemos quejar. Tendríamos aquí un gimnasio, un área de bar y por aquí toda esta zona, pues camastros y alguna mesa que otra, ¿no? Sí, no, digo, dichosos los que tienen, bueno, los penthouses, Sí. pero también si no tienes no tuviste ahí como que la oportunidad de adquirir un penthouse con vista hacia el mar, no importa la ubicación que tengas, siempre puedes venir aquí al roof y disfrutar de estas vistas.
Wi-Fi en todo el rooftop, entonces también eso está padrísimo porque pueden trabajar desde acá. Ujú. Y disfrutar Me de esta encanta vista. es las vistas con la selva que tiene aquí. Sí, tenemos mucha naturaleza aquí delante, eso es muy bueno, zona protegida. Ya cuando grabamos al principio aquí le veíamos este punto fuerte, esto de decir, tienes un edificio cerca de la avenida CTM, cerca de restaurantes, cerca del mar, que puedes ir andando. Estamos a 200 metros, puedes ir andando perfectamente aquí a Playa Poco Viso, a Playa Pelícanos, en 3 minutos andando. Y sin embargo, desde aquí mismo, desde arriba, desde tu roof, puedes disfrutar de un día fantástico, precioso, relajante y entretenido. Me está llamando la atención que veo que no hay nada de sargazo entrando por ahí, por el mar, no veo ninguna... Es lo que te iba a decir. Ahorita, mira, una amiga fue a Miami el fin de semana. Digo, gente que se puede dar el gusto de irse a Miami un fin de semana de compras, de ver el partido de Messi. Fue a ver al Inter de Miami con sus hijos. Y tomó fotos y videos de lo que está, de cómo está el sargazo en las playas de Miami. Ah, sí. Y la verdad es que también todos los que nos tiran a que la Riviera Maya está lo peor que puede existir cuando hay sargazo, esto y lo otro, bueno, vayan a Miami y también se van a sorprender de cómo les llega allá. No, aquí tenemos muchas playas que están sin sargazo, acuérdate, tenemos Isla Mujeres, Playa Norte, que es muy raro que tenga sargazo, en Cancún, la zona que está delante de Isla Mujeres tampoco tiene sargazo, aquí que tenemos la isla de Cozumel, la parte de aquí es muy raro que tenga sargazo, y aquí pues nada, esporádicamente unas mejoran, otras empeoran. Sí, Pero bueno, y lo los cenotes y comento, todo. ajá, lo comento porque luego por ahí veo en las redes sociales de que le tiran mucho a la Riviera Maya, de que no vengan porque esto es todos los días y se van a encontrar con esto. Bueno, aunque así fuera el caso, hay muchísimo más que ver. Hay cenotes, hay parques, hay zonas arqueológicas, hay cultura, hay de todo. O sea, si no vienes por el tema de que por la playa, bueno, aunque haya sargazo aquí, hay otras playas como lo mencionaste, que están libres de sargazo. Entonces no es una excusa para no venir. Sí, toda Exactamente. la cultura maya que tenemos aquí, o sea, es única, ¿no? La riqueza cultural, las pirámides, los cenotes, como tú dices, o sea, hay más de 2000 cenotes, entonces no solo es la hermosa playa del Caribe mexicano, sino que otras bellezas naturales que tenemos aquí en la Riviera Maya. Claro. Pues lo dicho, felicidades a los que habéis invertido aquí, felicidades para los que vais a invertir en Toulon, porque los desarrollos cumplen con su objetivo, que es darte lo mejor. Ahora sí, con vistas del mar allí, en aquella parte, todo esto, este recorrido. Nos despedimos de aquí del roof, nos vamos ya para abajo y abajo nos despedimos, ¿qué os parece? Muy bien, Claro. Venga, nos vamos. parece un buen plan. Damos la vista otra vez al edificio, la parte de abajo está más adelantada, la parte de arriba está más atrasadita. Bueno, chaval. Está cayendo agua. Sí, alguien está regando por ahí arriba. Bueno, pues Alan, ya me despido. Muy bien, chaval. Pues me ha gustado mucho lo que grabamos, lo que hemos visto. Nada más esperamos ahí que tenga buena respuesta con los seguidores. Y pues nada, pónganse en contacto con nosotros si esto es algo que les gusta mucho, pero no es para ustedes, les podemos conseguir cualquier otra propiedad también. Bueno, Lorena, pues muchas gracias por toda la ayuda, No, muchas gracias la información a que nos ustedes das. por su tiempo y a todos los que lo están viendo, muchas gracias también por su tiempo. Venga, pues yo me voy a dar una vuelta por la playa a ver cómo estamos hoy con la llegada o no llegada del sargazo, si se ha recuperado o no de arena. Y luego más tarde espero darme un baño. Así que nos despedimos ahora. Vamos a dejar los cascos en la empresa. Y hasta dentro un ratito. Bueno, pues aquí estamos llegando a Playa Pelícanos. Vamos a parar el carro por aquí, vamos a ver qué tal está. Hoy es día 4 de junio y en este momento son las 12:12 de la mañana. Mira, justo delante de la entrada a la playa, qué bueno. Bueno, pues aquí están recogiendo el sargazo en esta zona. Se lo están retirando aquí un poquito más a la izquierda. Ya veo algún montoncito por ahí, pero qué bueno que hacen limpieza. Aquí tenéis baños, duchas, servicios de información, guardavidas, y lo cuidan a diario. Las duchas las tenemos aquí a la derecha. Hay bastante arena ahora por esta zona. La playa se ve bien, lo que pasa es que sí que veo flotando sargazo aquí, en esta zona. Voy a hacer una foto. Bueno, vamos a seguir paseando. Ya ves que recogen el sargazo, lo ponen en montoncitos. Llega la excavadora, que estará por aquí, pues ahora mismo llevando alguno.
Ya están nubes de lluvia y creo que por Cozumel está lloviendo en este momento. Es que ahora vienen días de lluvia, ¿eh? Aquí va a empezar a llover, creo que el jueves, a lo mejor esporádicamente, ya mañana empieza a llover algo, pasado mañana también. Bueno, por aquí tenemos sargazo en este momento, en esta zona. Voy a hacer alguna foto. El chavalote me está haciendo un vuelo de dron en este momento y luego lo coloco. Yo creo que la parte que mejor se puede ver la playa es en la 38 que está ahí delante. Creo que en la 38 ya está retirado el sargazo, si hubiera algo, y está estupendo para que te puedas bañar con mucha arena. Aquí tenemos el Beach Club Martina, esto que seguramente en una hora se lo habrán llevado. Pero aquí se llegó a almacenar y hasta que no sale a tierra, pues difícilmente lo pueden recoger. Fijaros qué arenal más bueno tenemos aquí, porque muchas veces el mar se mete para adentro hasta justo la puerta de Martina. Hasta ahí lo he visto llegar. Voy a hacer una foto de aquí. Y mientras el chaval no estaba haciendo el vuelo de dron, pues yo me pasé un poco por aquí, por la playa. Me voy a quitar las zapatillas, que no me las he quitado. Tengo ganas de sentir el agua. La verdad que el día está muy bien, muy bonito. A mí me gusta que haya este contraste entre nubes y el sol. Le da un color. Ahora mismo no se puede ver perfectamente, pero si estuviéramos en la zona de la 38 y de Mamitas veríais el color del agua diferente, como metalizado, azul turquesa metalizado, algo así. Ya estoy llegando casi a la 38, la tenemos a 150 metros aquí. Pero no voy a llegar porque luego quiero ir a darme mi baño y quiero hacer fotos más tarde. Quiero hacer unas fotos desde aquí. ¿Os acordáis que hemos grabado primero Coco Beach 1, donde hemos visto el departamento por dentro, ya amueblado, equipado y decorado? Pues esta sería la entrada de esa playa. Por aquí entraríamos. Y la siguiente sería la 38. Puedes elegir para dónde ir o para Mamitas. Aquí, así que esta es la misma playa que tendríais, y la de Pelícanos y la de Coco Beach sería de Sea Tower, la más cercana. Pero ya veis que aquí te puedes desplazar a las playas de una forma muy fácil, andando precisamente. Bueno, pues yo me voy otra vez para el auto. Yo creo que en este ratito que hemos paseado por aquí os podéis dar una idea. Ya os digo, os podéis meter a bañar, pasáis el primer metro, el segundo metro y ya el agua está limpia. Una pena verlo así, yo estoy también de acuerdo, pero hay que mirar la parte buena. ¿Me puedo bañar? Sí. ¿Tengo zonas de playa que puedo disfrutarla muy bien? Sí, allí delante lo tienes. Y hay días que cambian un poco de un día a otro. Bueno, pues este es el paseíto que quería daros. Nosotros nos vamos a ver si comemos algo. Nos vamos a hidratar un poquito. En zonas de humedad, ya sabéis que hay que hidratarse constantemente. Voy a hacer una foto a través de las puertas de lo que es el Beach Club Martina. Bueno, por lo menos ya empiezan a llover, ¿no? A tener nubes de lluvia, ya a ver si nos recuperamos un poco. Que en los 11 años que llevo aquí nunca me había fijado que tardara tanto en llover. Pues nos retiramos otra vez. Vamos a ver qué se cuenta el chavalote. Este restaurante público, podéis subir y consumir ahí si queréis, con esas pistas al mar. Pues el chavalote ya que quiere aterrizar el dron, aquí lo tenemos, justo ahí delante. Hace un poquito de aire. Y ahí está el vuelo.
Chavalote, ¿dónde me has estado volando? He estado aquí en la zona, pero pues he querido grabar pues lo que es la 38, más o menos Mamitas y por aquí. La 38 es la zona que mejor veía yo, ¿es verdad? Sí, pero Mamitas se ve bien, aunque el agua está un poco revuelta, pero pues no hay arena. Muy bien, pues nada, vamos a seguir. Os pongo el vuelo. Y hay entradas de sargazo. Hay Qué pena. sargazo que quiere entrar. Pues lo dicho, me da pena, pero hay que seguir. Os pongo el vuelo de dron del Chavalote. Nos despedimos de aquí, de la entrada de Playa Pelícanos. Detenemos este video para disfrutar de un vuelo con el dron de Alex, quien nos muestra el día a día desde las alturas en la Riviera Maya. Únete para informarte sobre cómo se encuentran las playas y el clima, mientras disfrutas del hermoso paisaje que nos ofrece este lugar único. No olvides compartir este video y darle like para que esta información llegue a más personas. Vuela con nosotros y descubre la belleza de la Riviera Maya con este emocionante recorrido.
Bienvenidos a Tulum, uno de los destinos más hermosos de México. Hoy, les presentamos una oportunidad única para adquirir su propio pedacito de paraíso. Nuestros departamentos de lujo están diseñados para brindarles comodidad, elegancia y un estilo de vida excepcional en una de las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. En nuestro edificio, podrá disfrutar de una amplia gama de comodidades de alta calidad, incluyendo una impresionante piscina, un gimnasio completamente equipado y una azotea privada para tomar el sol o disfrutar de cenas al aire libre. Nuestros apartamentos son luminosos y con un diseño moderno que combina perfectamente con la belleza natural de Tulum. Cada uno de nuestros departamentos está diseñado para ofrecer una experiencia de vida verdaderamente única, con amplias vistas panorámicas de la naturaleza circundante. Además, están equipados con las mejores comodidades modernas. Pero no solo estamos ofreciendo un hogar de ensueño, también estamos brindando una excelente inversión. Tulum es una de las zonas de mayor crecimiento y rentabilidad en México, lo que significa que su propiedad no solo le brindará una experiencia de vida increíble, sino también un excelente retorno de inversión en el futuro. Por eso, te invitamos a dar el siguiente paso y convertirte en el dueño de una propiedad excepcional en Tulum. Nuestro equipo estará encantado de ayudarte en cada paso del camino, desde el proceso de compra hasta la entrega de las llaves y la decoración de tu nuevo hogar. No te pierdas esta oportunidad única de adquirir una propiedad de ensueño en una de las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. Contáctanos hoy al teléfono que aparece en pantalla para obtener más información y comenzar tu nueva vida en Tulum. Bueno, pues aquí entrando en Playa Mamitas, hoy 4 de junio, las 3 menos 10 de la tarde. Ahora se nubló por aquí, por esta zona. Esta mañana estaba lloviendo ahí en Cozumel. Y vamos a ver qué tal está el mar. Aquí me acompaña Adriana, el chavalote que quiso quedarse trabajando en casa. Aquí estábamos viendo el vuelo de dron y vimos que por esta zona estaba mejor el mar, lo que es el agua. De arena no, de arena estamos peor. Y bueno, como lo que queremos es darnos un baño, un ratito, pues eso es lo importante. Os estoy grabando tal como vamos andando. Aquí están de arreglar la playa, de cómo está la entrada en Mamitas ahora, en este tiempo. Nos vamos a ir para la izquierda. Aquí sigue igual, sargazo en la orilla. Nos podemos poner donde ayer y nos bañamos por aquella zona. Ya se está empeorando por aquí el color del agua también. Es porque ahora mismo no hay sol y se ve un poco más feo. Ahora cuando salga el sol será diferente. Voy a ver si hago unas fotos. Bueno, pues nos vamos a colocar para meternos ahí. En esa parte está muy limpia el agua. Y nos vamos a dejar las cosas aquí, en esta montañita que tenemos aquí. Bueno, pues dejamos las cosas ahí y me voy para adentro. Yo necesito mi baño día a día. Ahora cuando salga el sol veréis cómo cambia el color del agua. Y esto es lo que os digo, que parece metalizado, ¿veis? ¿Veis cómo se ve? Cuando hay nubes cambia la forma de verse el agua. Ahí viene Adriana, qué bueno. Por aquí noto salida de agua de cenote. Hay un poquito de sargazo por acá. Espero que más adentro no haya. Esto se va moviendo. A lo mejor lo tenemos ahora y en 5 minutos ya no está aquí. Está más para adelante. Dependiendo de dónde va la circulación. La circulación no, la corriente del agua. Acabo de pisar otra salida de agua de los ríos subterráneos. Se le acaba de caer la gorra al que va en la moto. Lo acabo de ver. Ahí van a buscar la gorra. Bueno,
la música no me molesta mucho porque este tipo de música tipo DJ no suele dar problemas. Y yo me estoy metiendo para adentro, y fijaros por dónde me va el agua. Todavía me va por la cintura. Esto es un banco de arena que tenemos aquí. Y ya veis la distancia que hay a la orilla desde aquí. Adriana es un poquito más bajita que yo y le va por la cintura. Pues voy a meter la cabeza debajo del agua. Bueno, pues toda esta arena, ojalá se desplazase para la orilla y tuviéramos más metros de arena. Ojalá sea así. ¿Cuándo ocurrirá? No tengo ni idea. Voy a hacer alguna foto desde aquí. Está sorprendida que tan lejos estemos. ¿A que sí? Un poco más me voy a Cozumel. Si sigo andando para allá, llegamos a Cozumel andando. ¿Cuánto tiempo tardaríamos andando? Yo creo que 3 horas, más o menos. Ahora sale el sol, ya empezáis a ver cómo cambia el color del agua un poquito. Ya empieza a cambiar. Pero nada, salieron 2 segundos. Bueno, pues el sol viene, se va, pero fijaros cómo cambia el panorama cuando... Ahora sale con más fuerza, ¿lo veis? Está precioso. No es el azul turquesa habitual, pero está muy bonito, ya lo veis. Precioso. Pues nada, un día más aquí disfrutando del baño y Adriana aprovechando la música, ¿a que sí? Hay que aprovechar la música. A mí me sienta muy bien esto de meter la cabeza debajo del agua. 15 minutitos aquí, fantásticos. Por ahí hay una nube tremenda de lluvia. No sé si se va a acercar para acá, pero está bien negra esa nube de ahí. Y aquí no hace falta que haya muchas nubes para que llueva fuerte. Con una simple nube así, pequeña, te pega un chaparrón grande. En la zona de Cozumel ya se calmó, ya no hay ese oscuro de lluvia tan fuerte que había hace un par de horas o 3. Yo creo que hace 2 horas más o menos. Bueno, ya veremos los próximos días cómo va todo esto. Pero aquí estamos, aquí no sé si más para adentro me puedo meter aún. Porque estamos bastante alejados ya de la orilla. Adriana disfrutando con la musiquita, qué bueno. Bueno, pues aquí tenemos un poquito de sargazo flotando. Estas bolas son las que hacen que floten. Si no fuera por esas bolas, este sargazo no se podría desplazar y no habría problemas en ningún país con el sargazo. Y ahí se va reproduciendo y haciendo más y más sargazo en su camino hasta aquí, hasta esta zona, hasta que llega a la orilla de alguna costa y ahí mueren. Bueno, pues otra vez se oculta el sol. Fijaros lo alto que se oye la música y eso que estamos bien alejados. Estamos ahora mismo, yo diría que 150 metros en la orilla. Allí hay un guardavidas, allí justo tiene su sitio. Y dar las gracias a los que seguís el canal. No tengo ningún reportaje a esta hora. Hay veces que se mandan muchos, otras veces que no se manda ninguno. Pero bueno, ahí estoy. Hay un dron por ahí que va a grabar a los de la moto, creo. Hola a todos, mi querida comunidad de Paco en Riviera Maya. Quiero conocer el lugar donde vives, tu ciudad, tu vecindario. Quiero saber más sobre ti y descubrir la diversidad que nos une como comunidad. ¿Cómo puedes participar? En nuestra sección de Paqui Reporteros es muy sencillo. Solo necesitas grabar un video breve mostrándonos tu entorno, ese lugar que te hace sentir orgulloso y feliz. Puede ser tu calle, tu parque favorito, tu café local o cualquier sitio que desees compartir. Para mostrarlo en nuestro canal. De antemano quiero agradecer a todos los que se animen a compartir su mundo con nosotros. Estoy emocionado por conocer cada rincón, cada historia y cada persona que forma parte de nuestra increíble comunidad de Paco en Riviera Maya.
¿qué tal? Muy buen día. Pues el día de hoy nos encontramos aquí en lo que es Isla Mujeres, Playa Norte. Vean nada más, qué hermosura de playa el día de hoy. Wow, bellísima, ¿verdad? Saludos. Muy buenas tardes. Hoy es día 4 de junio, como las 6 de la tarde. Federico Benítez Cruz, desde la Escollera de Tampico, Tamaulipas. Aquella que se ve allá es la Escollera del lado de Veracruz y esta es el fondo, la parte final de la Escollera. Este es el faro. Este es el faro que tiene la luz roja. El otro es la luz azul, que sirve para darle información a los barcos cuando hay tormenta, etcétera. Pues esta es la parte final, son 1340 metros desde que comienza la Escollera. Aquí la vamos a ver. Hasta allá. Aquí hay mapaches. El ayuntamiento les da de comer. Ellos habitan aquí en las piedras que sirven para proteger precisamente la escollera. Mucha gente viene a dejar las cenizas de sus familiares que fallecieron. Las vienen a dejar aquí, por eso ponen un letrero que dura algún tiempo. Hacia allá es lo que es la playa. Ahorita está nublado. Pronto en Rivera Maya. Aquí Federico, sigo transmitiendo para los seguidores de Paco en Rivera Maya. Estoy como a la mitad de la Escollera. Allá está el faro. Y aquí se puede ver el mar. Aquí hay un mapache, un pescador, y allá se ve la playa. Aquí es hacia donde comienza la Escollera. Ahí viene la gente caminando. Lo que se ve al fondo es la refinería Madero. Aquellas torres y quemadores están en la refinería. Se alcanzan a ver unos barcos. Esos barcos están en el muelle de metales de Madero. Es un muelle industrial solamente, no es el puerto de Tampico. El puerto de Tampico está hacia más adentro todavía. Y aquí vemos lo que es el Pánuco. Ok, pronto en Rivera Maya. Hola a todos. Quiero aprovechar este video para pedirles su apoyo. Si están interesados en alguna de las propiedades que han visto en este canal de Paco en Riviera Maya, les pido que se comuniquen directamente con Paco, utilizando el número de teléfono que aparece en pantalla o escaneando el código QR. Recientemente, nos hemos enfrentado a un problema bastante molesto. Muchas personas se han puesto en contacto con la inmobiliaria, pensando que obtendrán un mejor precio. Sin embargo, quiero aclararles que manejo los mismos precios que la inmobiliaria. Al comunicarse con ellos, los inscriben en su base de datos y, lamentablemente, nos excluyen de la comisión, a pesar de que ustedes tomaron la decisión de comprar después de ver la propiedad en el canal de Paco en Riviera Maya. Les pido encarecidamente que evitemos esta situación. Si están interesados en alguna propiedad, por favor, comuníquese directamente con Paco, que les ayudará y brindará toda la información que necesiten. Quiero asegurarme de que obtengan el mejor servicio y los mismos precios sin complicaciones adicionales. Agradezco de antemano su apoyo y comprensión. Espero poder seguir ayudándoles en su búsqueda de la propiedad perfecta en la hermosa Riviera Maya. No duden en contactarme directamente. Estoy ansioso por trabajar con ustedes y hacer realidad sus sueños inmobiliarios. Gracias y espero recibir sus llamadas o mensajes pronto. Lo más seguro que ponga el desarrollo antes y después ponga el baño.
Y esta música, pues no sé si está registrado o no, pero se oye muy alto. Yo no sé hasta dónde podría llegar. Mira, me voy a ir. Ahora vengo, Adriana, voy a ver hasta dónde me cubre. Estoy dando pasos hacia atrás para ver la distancia. Yo creo que ya por aquí ya empieza a bajar. Cuando dé 3 o 4 pasos más. Por aquí ya me llega a esta parte. Cuando baja, cuando esté a la ola, tengo que pegar un saltito. A mí me gusta estar a esta altura. Me gusta tener el cuerpo remojadito. Y bueno, pues yo creo que ya si me doy 2 pasos más, a duras penas ya me empieza a dar en la boca. Pues hasta aquí, más o menos, esta es una altura de 1,5 metros, un poquito más, quizá 1,60 metros aproximadamente. Y fijaros la distancia que estamos de la orilla. Una distancia bastante amplia, pero no os fiéis porque esto no es normal. Esto ocurre por el tema de las corrientes que se desplazan la arena para un sitio y para otro. Porque normalmente, a lo mejor llegamos a esta distancia, no lo sé, pero no creo que tanto. Es que como tiene 20 o 30 metros más de arena, pues parece que ahora mismo, como la ha perdido, parece que estemos más lejos. Estaba ahora pensando si había alguna pregunta que responder por ahí que me hicieron ayer o estos días. Muchas veces me llamáis y me preguntáis que qué playa es la que podría ir el día de hoy, que está con menos sargazos, y hay veces que puedo responder y veces que no. Mira los pendientes de Adriana, qué bueno. Te voy a hacer una foto con tus pendientes. Bueno, pues Adriana ya va saliendo, yo voy a hacer lo mismo. Espero que hayáis sentido que estéis aquí en el agua. No sé si lo habéis podido sentir porque es difícil, pero por lo menos que nos estáis acompañando un poquito. Este de la moto, la verdad que no tiene mucha experiencia, creo. Hago una foto desde aquí. Estoy esperando que salga el sol. Voy a parar. Bueno, donde tengo el pie apoyado, mi pie izquierdo, es un brote de agua de río subterráneo. Voy a ver si se ve algo. No creo que se vea nada, pero vamos a intentarlo. Hoy no está muy cristalina el agua, pero sí la siento con fuerza, como si fuera un grifo que sube para arriba, aquí justo donde tengo el pie. Intento acercarlo lo más posible, pero no sé si se ve algo, pero hay una diferencia de temperatura bastante alta, no sé si 5 o 6 grados de diferencia. Y yo paso gusto cuando estoy ahí porque la noto más fresquita. Ahora mismo estoy notando más fresquita aquí el agua. Que bueno, eso significa que está lloviendo bastante por ahí dentro, creo. Porque estos días pasados no se sentía con esa fuerza. Bueno, voy a hacer una foto desde aquí. Pues justo aquí en esta zona que hemos estado se ve estupendo el agua, ya lo veis. Cuando giro para aquí a la izquierda se ve un poquito más marrón. Aquí a la derecha también un poquito más marrón, pero toda esta zona, esa de ahí, está estupenda. He pisado 2 piedras, me he hecho daño. Hay que tener cuidado. Bueno, pues nos toca secarnos. Adriana se quiere quedar en la sombra. Bueno, pues nos estamos yendo ya. Adriana va por ahí delante.
Me comentaba lo que yo estaba comentando, que había una zona que salía con fuerza el agua y se notaba fresquita, que estaba a gusto. Ya os digo, la zona que hemos estado está fantástica. Bueno, pues ya lo veis, Mamitas está sin playa, se podría decir, sin arena en la playa. Pero cuando esté así como está ahora, que no hay oleaje, uno para darse un baño rápido, como hemos hecho nosotros, está muy bien. Pues nos vamos. Pues hoy los horarios son cambiados, pero nos vamos para casa, duchita, café y salimos otra vez a grabar. Estamos pasando al lado de la quinta. A estas horas apetece estar relajadito a la sombra, más que paseando, pero bueno. Y otro de los desarrollos, tipo estudios, amueblados, equipados, donde están todos vendidos. Bueno, pues ahí tenemos a Adriana, que ya se va para adentro. Yo me voy a pasear para la quinta, intentando pagarla con la aplicación, pagar el aparcamiento, que a veces tarda más de la cuenta, no me puedo olvidar. Pues dentro de un ratito estaremos ahí en el gimnasio también. Bueno, pues vamos a pasear por aquí. Hoy nos vamos para la izquierda, nos vamos como si fuéramos para la 34 y la 38. Lo primero que vemos es justo debajo del gimnasio Casa Sofía. Acordaros que estamos en la calle 24, el gimnasio. Así hacéis una idea de dónde está el Casa Sofía, muy recomendable para que vengáis a comer, a desayunar y hasta cenar, sin ningún problema. También la Vagabunda también suele gustar, aunque todavía no ha empezado la música y está muy tranquila el día de hoy. Pues yo ya he merendado un poquito, me he cambiado un poco y ala, nos vamos al gym. No se siente ese calorón que se sentía antes, tan agresivo, pero sí hace todavía una temperatura bastante alta. A esta hora ya se calmó, ya puedes pasear por la sombra a gusto, sudas un poco menos. Apetece pasear, en pocas palabras. Esta calle es la que bajaríais para Playa Mamitas, la 28, por aquí a la derecha. Y a esta hora todavía no hay mucha gente, ya lo veis, los restaurantes están muy vacíos. Pues ya estoy a punto de llegar al Chetelín y a la 34. Allí ya nos daremos la vuelta y nos regresamos para el gym. Ahora que paso aquí al lado me acuerdo que tengo que venir aquí. Me gusta el estilo de ropa porque se ve fresco para el clima que tenemos aquí. Bien, para un momentito. Estamos en Tulum, queremos presentaros Santuario, el nuevo desarrollo, y es una exclusiva que os queremos presentar con Lorena y con Alan. Hola, así es. Nuestro nuevo proyecto de Santuario es un proyecto ubicado aquí en Tulum, que consta de 4 fases que están inspiradas en los 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire.
En este proyecto vamos a contar con tipologías como estudios, departamentos de una recámara, de 2 recámaras, penthouse de 2 recámaras y de una recámara. Bueno, como complemento de eso te vamos a mostrar ahorita mismo la ubicación. Está muy cerca de las mejores regiones de aquí de Tulum, cerca de la playa. Comunícate con nosotros, vamos a pasarte los mayores informes, el precio de inventario, todo en general, cómo puedes hacer una reservación. Solamente 100 pesos, no lo olvides, y con esta reservación vas a poder apartar la mejor ubicación, el mejor precio y vas a tener los descuentos. Unas excelentes amenidades de más de media hectárea y se va a entregar en diciembre de 2026. No lo dudéis, haced vuestra pasada. Bueno, como veis estamos delante de lo que es la ubicación del terreno de Santuario. Así es 1 hectárea en la cual tenemos 100 metros de este lado y 100 metros del otro lado. Bueno, los invito a que inviertan, el momento es ahora. Muchos dicen perdí la oportunidad, la perdiste de tiempo, no la pierdas ahora. Las calles están pavimentadas, muy cerca de la avenida Cuculcán y muy cerca también de la playa. Las esperamos. Pues sí, ya llegamos a la zona de Chetelín. Por aquí está vacío, por esta parte, y por la otra parte creo que hay 2 mesas solo. En la parte de fuera, qué raro, ¿no?, verlo así también. Bueno, pues llegamos aquí a la 34, donde está también la bodeguita en medio, y nos damos la vuelta. Sí, hay un par de mesitas solo, qué raro también. Bueno, pues lo dicho, nos vamos para el gimnasio, vamos a andar un poquito más rápido, a pensar en hacer ejercicio. Es que cuando pasa mucho calor, hasta el chavalote que mira que está en forma, se siente uno cansado, muy cansado. Pero bueno. Y saludos a todos los que estáis ahí viendo el vídeo, que os quedáis hasta el final, que comentáis. Oye, mandarle saludos a Lila Galván, que me mandó un paquete reportaje. Dije que no tenía el día de hoy, pero me llegó hace un ratito de Isla Mujeres. Qué bueno, qué bonito se ve el mar. Me están entrando ganas de ir un día de estos, pegar un salto y disfrutarlo. Y gracias a todos los que cooperáis con el canal, que le dais un like, que comentáis, sobre todo, que os suscribís, porque ayudáis mucho con vuestra suscripción. A ver si crecemos pronto, llegamos ya a esos 10.000. Un número mágico, que sí. Pues para que veáis que YouTube hoy en día no es tan fácil de crear contenido y subir rápido. No es tan fácil. Pero bueno. Y más que sea el espectador, que sea fiel a tu canal, tampoco es nada fácil. Yo intento grabaros el día a día, que me acompañéis, que estéis por aquí conmigo paseando. Y espero seguirlo así. Pequeñas innovaciones vamos a ir poco a poco introduciéndolas. Y ya veremos hasta dónde llegamos. No tengo ningún objetivo, simplemente hacer las cosas lo mejor que sé. Y espero que os siga sirviendo. Muchos de vosotros me comunicáis en privado que estáis agradecidos, que cuando venís aquí os sentís cómodos, que ya prácticamente conocéis la zona por los vídeos, por haceros sentir así, que paseáis conmigo. Y en pocas palabras de eso se trata. Y eso se puede conseguir cuando grabas con el mínimo de edición, lo que hay, con mis equivocaciones, con mis errores, pero también con lo más sincero posible de lo que estoy viendo.
Y ya estamos al ladito del gimnasio, ya terminando el día de hoy. Se nota que voy más rápido porque voy adelantando gente. Acordaros que tenéis Casa Sofía aquí en La Quinta, en Playa Car, creo que en la avenida Constituyentes o la CTM, ya no me acuerdo, donde está Real Ibiza. También tenéis en Puerto Aventuras y también tenéis en Tulum, en la avenida Cobá. Y yo he ido ya a todos. Ah, y también tenéis en Plaza de las Américas. Bueno, pues vamos para adentro. Me fui al carro a buscar la mochila. Me la dejé allí para no cargar peso. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. No veo a Adriana, sí está allí la primera de esta parte. Saluditos. Bueno, pues ahí están con el spinning y nosotros ya terminando el día. Ahora sí, ahora ya el chavalote está haciendo gimnasio y nosotros ya nos vamos para casita. Ya está el atardecer aquí, 7 y 5 de la tarde.